Tercer capítulo, vamos con él. O sea, esta que no para, vamos a ver qué pasa hoy, de qué vamos a hablar hoy, porque muchas de las personas que venís a sesión siempre pasa lo mismo. Siempre decís lo mismo. Vamos a dejarlo que solo se libra un 3%. Y no me quedo corta. O sea, no, Ángela, no. 3% qué poco. Pues sí, solo 3% son personas que no dicen lo que voy a decir ahora. El resto, lo decís siempre. ¿Por qué? Es como, Ángela, ¿y si no entro en hipnosis? ¿Y si no me sale la información? ¿Y si me la estoy inventando? ¿Y si tal? ¿Y si cuál? El easy. Siempre estáis con el easy. Al final, todos caéis. Al final es eso. O sea, tras tantos años, he ido identificando muchos patrones mentales, inconscientes, menos conscientes, y al final todos caéis. O sea, todos al final canalizáis. Hay gente que dice que no le gusta la palabra canalizar porque es como que no proviene del mismo, ¿no? Como que canalizar parece que viene la información de por allí y que pueden como poseerte, otras historias. Yo voy a usar esa palabra, más allá de que sea positiva o negativa para algunos o para otros, para entendernos, porque es la palabra que para mí mejor resume lo que ocurre. Es experimentar la información que hay dentro de ti y a través de ti de algo que ocurre, y pueden ser cientos de miles de cosas. Ahora, normalmente suelen estar relacionadas con lo que te pasa. Y vamos a ir viendo ya eso de me lo invento o no me lo invento. Eso tenerlo en cuenta porque sé que muchos de vosotros tenéis ese interés siempre de yo creo que estas cosas no tienen mucho sentido. Perdona que te diga, tienen todo el sentido del mundo, aunque empiecen, como ya hablamos en un capítulo anterior, con un turbante lila o morado. Pues sí, luego el turbante lila tenía un montón que ver con la chica. Eso está en la membresía de hipnosis, por si alguien luego quiere ver hipnosis en vivo. Ahí están, tenemos una biblioteca interesante. Y a lo que voy, ¿cómo canalizamos? Porque muchas personas se quedan ahí como, pero ¿cómo pasan esas cosas en hipnosis? ¿Cómo hay gente que vive vidas pasadas o experimenta una muerte? Pues vamos a ello. Hay algo que funciona muy bien y es, por ejemplo, con las muertes. Si te das cuenta, y si no has caído en ello, ya te lo estoy diciendo yo, solo existen 5 formas de morir. Ahora, versiones de cada una de ellas, que se lo digan a Hollywood, que le echa idea a ello, o a Netflix. En este caso, me vais saludando por aquí, hola, que estoy aquí de borde de la vida. Al final de esto me podéis hacer preguntas. Primero, formas de morir. Hay 5, como he dicho. Una de ellas puede ser de forma natural, oye, porque ha llegado tu hora, puede ser más viejito, menos viejito. Otra por algún tipo de accidente, oye, pues iba por un caminito y me caía un acantilado, ha sido un accidente. Una tercera opción es que tú te quites la vida, de muchas formas. La cuarta opción es que alguien te quite a ti la vida, y la quinta por un tipo de enfermedad. Entonces, cuando yo en hipnosis, en ese estado de conciencia expandida, que ya lo hemos visto en el segundo capítulo, te pregunto, oye, ¿cómo falleciste en una vida pasada? ¿De esta o de esta forma? Pues la persona, con saber la posibilidad troncal o raíz de cómo fue su muerte, enseguida me dicen, por una enfermedad en el estómago. Pues mira, fallecí porque alguien me clavó un cuchillo y no me morí por el cuchillo, pero por desangrarme. Hubo una chica que venía porque... Ay, qué guay que me acuerdo de esta experiencia. Venía porque cada X tiempo le venía un olor como a... como a hierro, ¿vale? Y era como, Ángela, es que yo no sé qué me pasa, que cada X tiempo me viene esta sensación y no entiendo por qué, y es muy molesta. Fuimos a hipnosis y conectó con una especie de guerrero que en plena batalla le cayó una flecha, clac, y se le clavó en su naricita. Aquí estoy hablando de cómo una forma de canalizar es a través de la memoria del olfato. Le cayó esa flecha en la nariz y digo, ¿falleciste? Y me dice, no. La flecha no era un daño grave, pero sí lo era el desangramiento. Entonces se desangró muy rápido y, bueno, sí que fue a través de la flecha, pero no fue la flecha la que le hizo clac al momento, sino que fue la sangre o el desbordamiento de sangre. Entonces se quedó una memoria grabada en ese aspecto de esa muerte, se le quedó ahí y falleció así. Y ese olor a hierro no solo era por la flecha, sino porque ya sabéis que la sangre, entre otras cosas, ¿no?, cuando alguien tiene anemia, es falta de hierro. Entonces se parece mucho. Fijaos hasta qué punto todo está relacionado. Entonces, cuando la gente me dice, Ángela, ¿cómo canalizamos? Pues, cariño mío, con todo el amor del mundo, canalizamos de la misma forma que lo hacemos en nuestro día a día. Dicen que tenemos 5 sentidos, luego hay muchos más.
que quien quiera investigar sobre esto tiene tela, de que hay muchos más de 5 sentidos. Luego dicen que la mujer tiene el sexto sentido, pero esto va más allá. Antes de entrar en los 5 sentidos, ¿no os ha pasado alguna vez que vais en el coche, ya sea de conductor, principalmente de conductor, para que lo entendáis mejor de lo que estoy hablando, pero si no, oye, esperad, que están molestando aquí los perritos. Siempre están tranquilos todo el día, pero cuando voy a hacer los directos, la lían parda. Lo que os decía, imaginaos que vais en un coche. Normalmente, cuando tú te montas al coche, al tuyo, sin darte cuenta, tú ya por esa autonomía, costumbre, rutina, no te das cuenta de esta percepción, pero cuando te montas en el de tu cuñado o estás en el de prácticas y luego te cambian a otro coche diferente para el del examen, lo notas mucho. ¿A qué me refiero con esto? Que tú te montas en el coche y una inteligencia en ti de percepción espacial empieza a calcular el tamaño del coche, las proporciones, para que cuando vas a adelantar, sabes más o menos el tramo que tienes que coger, adelantar y otra vez incorporarte. O cuando vas a aparcar, lo mismo. Y eso es un sentido del ser humano. Es como, esta es mi percepción corpórea, espacial, y sé si quepo entre esas dos vallas o no, y estas cositas, ¿no? Tenemos ahí como un cálculo mental que en el momento hace y lo coloca y ya sabe lo que tiene que hacer. Pues esto también lo tenemos en hipnosis, ¿vale? O sea que pasan muchas de estas cositas. Tenemos mucho más sentido de los que creemos, y este es pues un sentido espacial, podríamos llamarlo. Pero me voy a ir a los cotidianos. Canalizamos de las mismas formas que nuestro día a día. O sea, tú tienes un oído, tienes un ojo, tienes una nariz, tienes una boca, tienes tu tacto. Estos 5 sentidos se extrapolan también en hipnosis. No solo estos sentidos absorben información del externo, ¿vale? Del externo al interno, sino que también reciben del interno a lo externo, que ya sería nuestra conciencia dándonos cuenta. Ángela, en español. Ok, en español. Tú puedes oír ahora mismo a mi perro gruñir de vez en cuando, es un sonido externo, o mi voz ahora mismo, pero tú cuando estás tranquilo o sin estar tranquilo, en conversaciones incluso puede pasar, escuchas tus pensamientos y tus pensamientos no están fuera, están aquí dentro. O escuchas la última canción de Taylor Swift y la escuchas con su propia voz en tu cabeza. Ahora, luego tú te pones a tararearla y no sale ni 3/4 la mitad de igual, pero almacenamos la información exacta. O sea, tú no puedes reproducir con tu voz exactamente la voz de Taylor Swift, ojalá pudiéramos, pero en nuestra cabeza es como, ¿pero cómo puede ser esto? ¿Cómo almacenamos esa voz exactamente igual? No tiene mucho sentido, pero lo tiene a la vez. Pues esa es una parte. O sea, cuando estás en proceso de estado de conciencia expandida, escarbando en esa información que quieres llegar a la raíz, en este aspecto, a través de la fórmula del inconsciente, indagamos en estos aspectos, en estas 5 vías, que hay más, ya os digo, para recibir esa información. Entonces, tú puedes escuchar. De hecho, normalmente la gente cuando recibe esta información, no es que me digan, he escuchado que me han dicho que confíe, no. La palabra o la muletilla que suelen utilizar es, me viene que debo de confiar en el proceso, me viene que mi madre quiere que esté tranquila, ¿vale? Es como una información hablada pero sin hablar, porque no la escuchan literal. Hay gente que sí, de Dios, acabo de escuchar la voz de mi padre fallecido y me ha dicho tal, solo que lo han recibido desde dentro. También tenemos nuestro ojito. Otra forma de canalizar es a través de ver. Aunque tú tengas los ojos cerrados, tú ves. Y no me vas a decir que no, porque tú eres el primero que estás soñando y estás viendo cosas y tienes los ojos cerrados. O sea que, por tanto, aquí no me vale que me arrebatas nada, porque no. Entonces, en este aspecto hay muchas formas de ver. O sea que cuando estamos en este proceso de conciencia expandida, a través de la fórmula del inconsciente, te llega la información a través de visualización. Ahora, hay muchos tipos o niveles de visualización. Puede ser ver al detalle, como digo yo, pues mira, estoy viendo a una gitana con mucho desparpajo, con un lunar aquí y está en mitad del mercadillo. ¡Guau, qué capacidad de ver! O puedes ver más genérico. Pues mira, me parece que estoy viendo a una mujer y me da la sensación así de que tiene mucho desparpajo. Oye, pues ya estás viendo ahí un poquito. Te está viniendo la percepción o silueta de una mujer que tiene mucho desparpajo. Entonces eso ya es información. No me hace falta que veas exactamente como el anterior ejemplo del lunar aquí era gitana. Nos vale ya que es mujer y que tiene mucho desparpajo. Y con eso ya podemos trabajar. Ya es información que te ha llegado. Que hay gente que se cree que tiene que ver todo flipantemente, cómo fue su vida pasada, en qué época, en qué todo, y a veces no pasa. Entonces, creer eso te jode que llegue todo el proceso. Entonces, hay que abrirse a cómo tú eres, cómo a ti te llega, y desde ahí hasta incluso puede ser que pegues ese salto a que te llegue más información. Ahora te hablaré del caso de esta mañana de hipnosis para que lo entendamos un poco, porque ha sido un caso
mental, de una persona muy mental, y estaba todo el rato queriendo saber cómo eran las cosas y por qué le salía esto y por qué no les llegaba lo otro. Entonces, esto es importante que lo aclare. Luego también, como capacidad visual, que sepáis que existe la visualización, o sea, ¿cómo era? Visión retrospectiva, si queréis investigar sobre ello, que la utilizan los ejércitos. Yo ya no me meto, meteros vosotros. Y en este aspecto también puedes ver sin ver, en el sentido de que vosotros habéis viajado a la montaña, a la playa, en sitios más abiertos, más cerrados. Habéis visto un montón de experiencias de películas. Por tanto, habéis vivido muchas cosas, aunque no todas hayan sido reales, pero os podéis hacer una idea. Por tanto, cuando estás en sesión, en esa experiencia de conciencia expandida, me puedes decir de pronto, aunque no veas nada, Ángela, creo que estoy en mitad de un bosque, es de noche y llevo mucho tiempo deambulando por aquí. Y no estás viendo nada, pero a ti te da la sensación de que estás eso en mitad de un bosque, experimentando esas cositas, sin tener la menor idea de por qué. Entonces, por tanto, esto es interesante e importante que lo tengamos en cuenta, porque estás viendo sin ver. Eso quiere decir que hay experiencias intrínsecas que has grabado en otros momentos de tu vida, de wow, cuando viste la primera vez la playa, el calorcito del sol, cómo te daba en la piel, el agua en los tobillos, y no te hace falta volverlo a ver literalmente como para que se esté dando. Entonces esto es muy interesante de tenerlo en cuenta porque lo puedes ver sin ver y hay gente que se empieza a rayar. Y luego hay otra forma de que podamos entender cómo esta pantalla mental visual ocurre en nosotros. Cuando nos leen un cuento, cuando nos cuenta la historia del ex de tu otra amiga, que madre mía cómo se la ha liado a tu amiga y se lo estás contando a otra y tú te estás enterando. Tú no sabes cómo es la cara del ex y de la chica esa, pero sin querer te están contando la historia y tú estás ahí haciéndote la película de cómo es. Te estás imaginando una cara, te han dicho que se vieron en el parque y pasó lo otro, o en la discoteca, y tú te imaginas sin querer una discoteca y tal, tal, tal. Pues esto es lo que pasa también en esta experiencia. Y a través de la fórmula del inconsciente entendemos muy bien esta pantalla mental que ocurre. A ti te llega una información, estás leyendo un libro sin imágenes y inevitablemente te vienen formas. Si te hablan de Caperucita Roja, pues ya te estás imaginando una niña, rubia morena, eso ya depende de cualquier persona, pero con una capuchita roja, porque te lo están diciendo, te lo están describiendo también, que inevitablemente lo imaginas. Así que esa pantalla mental ocurre de dos formas. Tú puedes imaginar provocándolo, ¿vale? En el sentido de, voy a imaginarme un melón. Lo he elegido yo y me lo proyecto de alguna forma. Hago una concepción de esa forma. Y otra cosa es que me venga. De pronto me ha venido una información sobre un melón e inevitablemente me sale un poco la forma, la proyecto en esa pantalla. Entonces esto también pasa mucho en esta experiencia, que la gente se raya un montón de, Ángela, pero ¿por qué veo a esa niña lavando en el río si no la estoy viendo? ¿Cómo es esto? Es eso, estás proyectando la información en esa pantalla para entender y comprender más las circunstancias. Entonces es muy intangible, pero está ocurriendo. Se parece mucho a cuando estamos soñando. Bien, después de hablar del oído y de la vista, ya he hablado realmente un poco del olfato. Hay gente que le vienen olores. Ya os conté también en un capítulo anterior de que a mí me cortaron el cuello. Ah, no, lo hablé en el podcast. Tenéis que ver el podcast de las vidas pasadas. A mí me cortaron el cuello en una vida pasada y de pronto empecé a sentir el olor y el sabor de la sangre. O sea, porque me estaba ya ahogando, estaba ahí escupiendo sangre, como lo podéis, ahora mismo estáis proyectando esa imagen. Y sentía el sabor y a mí eso me pareció muy flipante porque, a ver, como mucho yo he probado la sangre de cuando me echo un cortecito y hago así para que no sangre más, pero ya está. No a esa cantidad ni con esa sensación tan real. Entonces eso a veces es como muy impactante. Toda esta forma de canalizar, como os digo, son reales y a la vez no. Las vives como muy reales, pero ya han pasado, ya han ocurrido. Lo que pasa es que están grabadas. Y esto hablaremos sobre todo de las memorias y experiencias físicas, hablaremos en el siguiente directo, en el siguiente capítulo, en el 4, que es muy interesante, las memorias corporales, cómo desactivarlas, porque hay gente que vive muy real la experiencia, ya sea de una muerte, de una vida pasada, de un capítulo de la infancia. Entonces esto es interesante de ir a por ello, pero no me voy a meter mucho más porque si no, no acabamos. Entonces, como digo, tenemos memorias también o capacidad de canalizar a través de el gusto, ¿vale? Que para mí fue por aquí, y también desde el olfato. Hay gente que a través del olor, ¡pum!, no os ha pasado, es que seguro que os ha pasado, que una persona se ha echado la colonia que vuestro abuelo y os viene de pronto el recuerdo de vuestro abuelo. A mí me ha pasado 7 veces con ir por la calle y cruzarme con una persona, una mujer normalmente, que se echa una colonia que no sé cuál es, y me recuerda a una chica de mi instituto. Y es como, ostras,
X, ¿no? No voy a decir quién. Entonces, eso pasa. Si ya os pasa en vuestro día a día con algunos olores que lo asociáis a algunas personas, lugares o circunstancias, en hipnosis más de lo mismo. Os lleva, pum, os salta y os lleva esa experiencia. Y luego está también el tacto, que de esto ya os digo, vamos a hablar en el capítulo 4, que son las memorias corporales. El tacto al final, igual. Yo recuerdo que mi abuelo, cuando me sacaba a bailar, él me agarraba el brazo, vamos, tiene una fuerza, mi abuelo, era muy bestia, muy bruto. Que lo hacía con todo el cariño del mundo, pero es que me agarraba así, de Ángela, venga, vamos a bailar. Y recuerdo que una vez una persona me agarró así también con la misma fuerza y de pronto me entró una mala leche y la persona no la había hecho con ese sentido, pero a mí es que me sentaba muy mal que mi abuelo me cogiera con tanta fuerza, de joven, cuando ya empecé a entender que era su manera, ya no. Pero me entró una mala leche así instantánea y yo dije, ¿pero esto qué es? Y ya me acordé de que mi abuelo era muy bruto y me obligaba a bailar con él cuando no me apetecía y me sacó todas esas emociones. O sea que el tacto, chicas, chicos, te lleva, te extrapola a otras experiencias. Y normalmente cuando hay un tipo de abuso, ya me entendéis, ir a lo más fuerte, no quiero mencionarlo aquí, las memorias físicas o del tacto son muy claves. Cuando una persona viene a hacer este proceso y ha recibido algún tipo de estos abusos, yo le pregunto, oye, ¿qué zonas tocó? ¿Qué zonas recuerdas que pudo acariciar? Y la persona me las tiene que decir, porque oye, hay que desactivar esa memoria. Y hay gente pues, que me dice, pues mira, fue la barriguita, fue por aquí por el cuello. Todo eso es importante, porque hay que liberar toda la experiencia que se grabó. Porque chicas, chicos, somos unas máquinas de grabar información, aunque creamos que no. Ahora, podemos tener mejor o peor memoria, eso ya es otra cosa, pero grabarlo lo grabamos. Bien, os voy a decir una anécdota que me acabo de acordar. Mariana, ya sabéis que es enfermera, y tuvo una vez el capitulito de una abuelita que hace nada, de un tiempo a esta parte, muy poco, tiene unos problemas de... Mariana, ¿cómo se llama? ¿Cómo era? Tinutitis, ¿cómo se dice lo del oído? Que tenía tu abuelilla. Tinnitus. Que es que yo los conceptos. Tenía tinnitus y esta abuelilla antes no lo tenía y fue como de golpe. Estaba hablando esta Mariana con la hija de esta abuelita y dijeron, pero es que fue como de repente, ¿no? Y dice la hija, sí, la hija también es como un poco, digamos, espiritual. No lo sé. Creemos por cómo fue el contexto. Y le empezó a contar que la madre, o sea, la abuela, vamos a decir abuela todo el tiempo, la abuela le vino encartado regalarle un piso al nieto, o sea, al hijo de esta mujer. Y en secreto, ¿vale? Ni siquiera esta mujer, la hija, tenía ni idea. Y no sé qué pasó, que se enteraron. Y la abuela quería que se enteraran cuando ella ya hubiera fallecido, cosa que no ocurrió. Entonces, ¿qué pasó? Que los hijos, egoístamente hablando, empezaron a reclamarle, pero ¿cómo le has comprado un piso al nieto y a nosotros qué? Y no sé qué, y no sé cuántas, como echándole en cara. Y esta abuelilla, pues que no, que ella quería morirse sin enterarse de estas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Como no lo quería oír, no quería oír las quejas, las reclamaciones, las trifulcas, todo. No quería oír nada. Tum, tum. Me afecta el oído. Pues esto nos pasa todo el tiempo, por tanto, para mí todo está conectado. Tenerlo muy en cuenta, que los sentidos tienen mucho sentido y que cuando somatizamos tenemos que ir tirando de esa cuerdecita hasta llegar a la raíz de alguna circunstancia. Es más sencillo de lo que creemos. Ahora, no todo el mundo puede llegar a ello, pero con este proceso de la fórmula del inconsciente es que son 5 pasos más caos y al final llegas a la raíz de ello. Ahora, a mí me ha tocado más de 5 años investigando, toqueteando por aquí, probando por allá, indagando, repitiendo, viendo que esto funciona, esto no, y ¡pum! Sale el pastel maravilloso y delicioso después de tanto trabajo. Y eso os lo doy a vosotras y a vosotros de una forma muy mascada y sencilla. Como os he dicho, están estos 5 sentidos, pero que siempre hay más. Pero a través de estas 5 vías no solo son externas, sino que también son vías que de lo interno sacamos algo fuera, ¿vale? O sea, que tiene una dirección bidireccional. Por tanto, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Todo el tiempo el cuerpo, las sensaciones nos están hablando. ¿Qué más os quería contar? El concepto este de me lo invento, no me lo invento, esto tiene sentido, esto no tiene sentido, esto pasa también mucho. Esto pasa mucho. Al final, y ya lo he hablado, si te lo estás inventando, esa invención sale de algún lado. Y esto hay que entenderlo. Si yo me voy a inventar que no he podido hacer el examen, en vez de decir porque no me ha dado la gana, me invento una mentira para que no me pillen, y mi compañera también se salta a la clase
y se ha inventado su mentira para que no la pillen en su casa, no la vamos a contar nunca igual, porque no tenemos ni la misma capacidad lingüística, ni la misma imaginación, ni el mismo rol de saber hacer que esto es real. Cada una se le notará más, se le verá más el plumero y a otro se le verá menos. Entonces, por tanto, cuando una persona se inventa las cosas, al final viene de algún almacén interior, de algunas experiencias. Y eso quiere decir que, aunque tú te estés inventando las respuestas, vienen de algún lado. De hecho, como se te decía, esto lo quería extrapolar con la sesión que he tenido esta mañana, la mujer era, pero Ángela, esto me lo estoy inventando, estaba como a tiempo real, viniéndole la información y a la vez siendo muy consciente de ella. Y es que esto ocurre, acordaos que ya os dije en la anterior clase que si esta es la línea que separa el consciente del inconsciente, lo que hacemos es como abrir una línea, bajar para que esto circule por las dos direcciones, pero nos estamos enterando de todo porque estamos aquí, muy cerquita de esa línea que separa ambos puntos. Entonces la mujer estaba todo el tiempo, ¿pero esto me lo estoy inventando o no? Y yo le estaba diciendo, mira, yo te he empezado a hacer preguntas, tú me has ido contestando. Por ejemplo, ha habido un momento que has conectado con una mujer y por lo que sea has dicho que tenía un delantal y que trabajaba en el campo, y eso no ha habido forma de que yo te haya podido provocar que contestaras por ahí o tú misma contestaras por ahí. Y qué casualidad que todo lo que esta mujer te tenía que decir o ha personificado era lo que necesitabas para atravesar todo este proceso. Entonces, las personas mentales les cuesta mucho abrirse al proceso o entender el proceso, porque todo lo quieren filtrar por aquí, por la mente, y esto va más allá de la mente. Luego ella era muy gracioso porque cuando hacía un cambio le venía como un cosquilleo por la planta de los pies. O sea que aquí ya estaba como esa información que se le movía por los pies. Y cuando algo se cambiaba, los pies hacían ahí como un cosquilleo, por decirlo así, o una formilla, y era como una confirmación de que eso se estaba haciendo como un arreglo. Normalmente cuando estamos en este proceso de la fórmula del inconsciente, siempre hay como un movimiento físico o de temperatura, te puede cambiar la temperatura corporal como para confirmar que se está haciendo un movimiento, digamos, energético o aproximado. Acordaos que ya hablábamos de la inteligencia superior, que es algo que va más allá de nosotros y nosotras y opera sobre nosotros. Entonces, en esta mujer le diría, su inconsciente, a ver, yo conozco a fulanita y fulanita es muy mental, pero ¿y si hacemos esto y lo otro y aquello y le cuento esta historia para que entienda lo que pasa aquí? Le voy a personificar a una vida pasada que era su antítesis para que entienda lo que le falta o lo que tiene que empezar a ver a partir de ahora o incorporar. Y se lo ha puesto tan ordenado y tan claro que había veces que ella dudaba y antes de que ella me expresara su duda, otra vez le venía su inconsciente a decirle que confíes, que no sé qué, que te esperes un tiempo y verás los resultados, que esperes, se lo decía su inconsciente a ella misma, no era yo diciendo, no, de aquí a 3 semanas no traes más cambios, no. Ella misma dice, ay, es que me está viniendo esto, ay, es que, y otra vez. Y se lo ha reiterado mínimo 4 veces durante el proceso. Entonces, como ya decimos, nuestro inconsciente nos conoce y estas son las formas que tenemos en sí de canalizar. Son claves. Con esto que os quiero decir, que cuando hagáis un proceso de este estilo, seguramente os haya pasado, quizás el profesional no ha tenido esto en cuenta, tiene como conceptualizada la hipnosis o trabaja con el inconsciente de una forma muy lineal, cuando no es así. Tú tienes que escuchar a la persona que viene, ver por dónde percibe, tocar todos los sentidos y desde ellos empezar ya a indagar, pero siempre adaptado a la persona que te viene. No puedes coger el tuyo y ¡boom! Porque hay profesionales de esto que es como, ¿quieres bajar de peso? Vale, pues venga, te voy a poner una banda gástrica y vas a hacer esto, lo otro y te guía. Y la persona no experimenta nada, te está como metiendo inducciones y sugestiones al inconsciente todo el tiempo, en vez de ir a ver qué pasa en su inconsciente. Esto es como si un mecánico sabe que te tiene que cambiar las ruedas porque va mal el coche. Pues lo que hace mecánicamente es, quito una rueda y te pongo otra. Y un profesional verdadero, ¿qué haría? Uy, las ruedas cada X tiempo esta persona me las trae y se le pinchan. ¿Por qué será? Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver si hay un fallo más por esta zona. Como no me sé los conceptos mecánicos no puedo decir mucho más. Pero indagaría más para ver cuál es la raíz que hace que todo el tiempo tus ruedas del coche se pinchen. Por tanto, hay muchas diferencias de trabajar y con la fórmula del inconsciente es como me adapto a la persona, a su mapa y vamos a ver qué pasa. Ahora, es cierto que se tiene como una línea troncal que te sirve en todo momento, pero la readaptas, tiene la capacidad de que se amolda y adapta a cada persona.
sea que es súper flexible y es algo que no todo el mundo sabe. Bueno, no todo el mundo sabe, lo sé yo y los alumnos y alumnas que han venido a mi formación porque no existió en otro momento. No se existió en otro momento, ni en otro libro, ni en otra persona. Entonces esto es muy interesante de que lo sepáis, porque cuando os hagáis estos procesos, que de hecho la mujer de esta mañana me lo dice, dice, Ángela, que hace unos años fui a algo, no se acordaba ni del nombre, y todo el mundo estaba experimentando cosas tumbadas en las esterillas y yo estaba pues tan normal, a mí no me pasó nada. Claro, aparte de que ya era algo que se hacía de forma grupal, que no se adapta a una única persona, hay que entender que cada persona experimenta la información de muchas formas diferentes y hay que adaptarlo a ello. Entonces, por tanto, esto es muy clave porque a lo mejor tú te crees que vas a flipar y ver una vida pasada en 3D y al detalle y en HD y luego no. Y luego solamente se te va a un lado a un lado. Por último, para recordar, hubo una persona que todo el rato la experiencia se le iba a los ojos. Hacíamos no sé qué y se le iba a los ojos. Hacíamos no sé cuántas, se le iba a los ojos. Esta chica después me escribió, porque seguía publicando como sesiones y tal, lo que pasaba en las sesiones, y me decía, Ángela, ¿y por qué yo no veía nada? ¿Por qué yo no me fui una vida pasada? ¿Por qué yo no tal? Porque siempre eran los ojos. Que no lo quería ver. La experiencia va a donde tiene que ir. Y esta chica, la sesión le estaba diciendo que tenía que cambiar su visión, su mirada. ¿Por qué? Porque esta chica se estaba quedando sola. Acababa de dar a luz a un niño, era muy joven la chica, y ya no se hablaba, creo que con el padre del niño. No se hablaba con su madre, no se hablaba con su mejor amiga. Su padre no sabía nada de él. Y así un montón de personas que me fue contando ella y yo diciendo, a ver, si hay una persona puntual, vale. Que hay dos, vale. Pero ya cuando todo el mundo se aleja de ti, oye, pues a lo mejor es que hay algo que tú no estás gestionando adecuadamente como para que la gente no se acerque a ti, ¿no? Y eso era, o sea, la hipnosis, el proceso de la forma del inconsciente, todo el rato se le iba a los ojos, que no estaba viendo algo. Nada, seguía sin ver. De hecho, cuando ya me escribió a las semanas y me dijo, ¿y por qué en mi hipnosis no vi esto? Y yo, ¿por qué no? Porque lo que tenía que ver era lo que tenía que ver y hasta que no vea lo que tenga que ver no se va a ir a otra experiencia. Por tanto, chicas, chicos, si hacéis algún experimento con el inconsciente, o un experimento no, por Dios, alguna experiencia, quería decir, con el inconsciente, sesión o aprender hipnosis o cualquier cosita del estilo, tener en cuenta eso, que las expectativas las mandamos al quinto pino y nos quedamos con, vamos a ver de qué forma recibo yo la información. Y esto también puede servir para los psicólogos, por ejemplo. Voy a ver de qué forma me mimetizo mejor con mi paciente, porque a lo mejor mi paciente es más de hablar desde las experiencias y no tanto de lo que ve o no ve o desde la emoción, sino desde la experiencia, que te la cuenta de forma mental, pero es su forma de llegar. Y tú le estás queriendo llevar todo el rato a la emoción y todavía no es el momento. O sea que hay que ver muy bien cuál es el sentido por el cual se mueve mejor esta persona. Dicho esto, si hay preguntas, vamos para allá con ellas y si no, pues cerramos este capítulo 3, que tenía muchas ganas de darlo. Y mientras que vais viendo si tenéis o no preguntas, también podéis decir por el chat, no tengo nada, genial, o lo que sea, que opinéis de esto. Y así yo también me voy haciendo una idea y vais interaccionando también conmigo. Pero lo que os decía, el próximo capítulo va a estar muy interesante porque vamos a hablar de las memorias corporales. A ver si comparto información, porque yo he tenido también muchas experiencias a nivel corporal. De hecho, la semana pasada me hicieron a mí una sesión y todo el rato bostezaba, que era mi forma de limpiar la energía o de liberar cosas. También puede ser a través del pis, forma de limpiar. Y estábamos trabajando mi estómago y mis intestinos. O sea, eso era una orquesta que ni pa' qué. De todo el trabajo que se estaba haciendo, mi estómago estaba... Fascinante, pasan muchas cosas en estos procesos, se activa todo. Y podéis decir, ¿pero cómo es esto? Inteligencia superior, sabe lo que está haciendo, saben de qué parte estamos hablando del cuerpo y hace su trabajo, hace sus cambios. De hecho, hubo un amigo mío que me dice, Ángela, dice, estoy notando cómo me cruje el cerebro. ¿Puede ser verdad? Digo, sí. A mí me pasó con el corazón. Esto sé que suena raro, pero bueno, ya como lo queréis tomar. Estábamos trabajando una cosita de mi corazón y de pronto escuché como un crujido, como si hubiera una tuerca que ya se hubiera apretado y encajado. Y fue como, no puede ser que esto sea real. Hasta que no experimentas estas cosas, puedes pensar todo lo que te dé la gana. Así que yo te animo a que si rechazas o no te crees estas cosas, métete a la piscina, pruébalo, échate un chapoteo, a ver qué pasa. Mira, dicen por aquí, todo clarinete y gracias Flor. Y dicen por aquí, entonces si haces una hipnosis por tema de ansiedad u otra cosa que quieres buscar, ¿puede salir más cositas que ayuden a ese tema?
o que ni siquiera tenga que ver, tal cual. Mirad. De hecho, justo en la sesión de hoy ha pasado. Y en la de ayer también, os cuento. Aunque tú vengas a quiero mejorar mi relación con mi madre y tal, y me cuentas 4 cosas relacionadas con tu vida, a lo mejor hay una que no me la quieres contar por vergüenza o porque se te ha pasado o lo que sea. Al final tu inconsciente sabe perfectamente dónde está el bloqueillo, la circunstancia ahí que está... Entonces, aunque tú vengas para lo de la relación de tu madre, el inconsciente sabe que tiene que hacer así, 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 hasta llegar a lo que se va, a lo que se quiere. Entonces, mismamente en la sesión de ayer estábamos trabajando el dinero. Esto es muy curioso, esto estaría interesante que os quedaréis a escucharlo, porque esta persona se dio cuenta en la sesión de hipnosis, ella se sentía muy abandonada por su familia. Y empezó la hipnosis, apareció en una playa, dice que no era un recuerdo, pero a la vez sí. Luego se dio cuenta de que sí era un recuerdo, pero cambiado. ¿Por qué era cambiado? Porque el inconsciente le quería contar cosas que no vio. Entonces, en esa playa, de aquel día, de ese recuerdo, pero voy a contar lo que ella vio, estaban en la playa, ella como que cerró los ojos y de pronto los abrió y no había nadie, su familia le había dejado ahí. Dice, yo sé que esto no es un recuerdo. Dice, yo sé que ese día estuvimos ahí y que en ese día estaba yo jugando, era pequeña, y me picó un pez venenoso y fui a decírselo a mi padre y mi padre me dijo que era una mentirosa, que eso no era así y empezó como a dejarme en evidencia. Y yo ahí me sentí, esa niña se sintió que molestaba, que no hacía bien a esa familia, que de alguna forma no nutría a esa familia, como que era algo que no debería de estar ahí. Entonces esta niña decidió ser la que abandonaba, dejó de intentar molestar, se alejó. Entonces en la sesión se dio cuenta de que fue ella la que decidió abandonar a su familia, por decirlo así, de alejarse, en vez de ser la familia quien se alejó. Y al darse cuenta de estas circunstancias, ¡buah! O sea, algo se rompió, porque rompió a llorar, pero a la vez algo se armó, porque se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo realmente. Y en vez de trabajar, o sea, en vez de vivir ya de esa herida de me abandonaron, ya fue como, ahora entiendo, esta herida de abandono fue que yo decidí soltar para no sufrir tanto, como este capitulito de lo del pez. Curiosamente, esta persona se llamaba de una forma, pero en un momento de su vida decidió cambiarse el nombre y llamarse Mar. Y estaban en la playa. Hay veces que nos lo ponemos tan en la cara, y no os voy a decir su apellido porque no puedo, pero más evidente aún, está tan en nuestra cara lo que tenemos que ver que no lo vemos. Es como nuestra nariz, no la vemos, pero está ahí. Si te pones a mirarla ya sí la ves. Pues esto es lo mismo. Entonces, vienes a ver esta experiencia, a trabajar esta experiencia y a lo mejor te lleva por algunos retroteros que tú dices, oye, ¿qué pasa aquí? Como la mujer de ayer. ¿Pero qué tiene que ver esto que acabo de ver de mi herida de abandono con la economía? Tiene mucho que ver. O sea, es que estamos yendo a los cimientos que están hechos mierda porque te has sentido abandonada, no sientes estabilidad, no tienes una estructura sobre la que apoyarte porque te soltaron, que al final viste que soltaste tú, y hasta que no se edifique la estructura base de ti, ¿qué dinero va a venir? ¿Qué abundancia va a venir si están los cimientos hechos polvo? Entonces todo tiene que ver, solo que nosotros de forma mental, como no lo vemos de forma evidente, creemos que no tiene nada que ver. Entonces esto es muy importante que lo tengáis en cuenta cuando estáis en una experiencia de esta, que digáis, joder, no entiendo esto. Siempre tiene que ver, solamente que hay que saber ese lenguaje sutil que está ahí pululando. Vale, veo que ya no hay más preguntas, que habéis hecho comentarios de las expectativas. Es importante controlarlas totalmente. Vale, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos en el capítulo 4, que hablaremos de esas memorias corporales, que tengo muchísimas ganas. Y aquí por aquí la que ha preguntado ha dicho, súper, qué grande todo lo que de lo que no somos conscientes, totalmente. O sea, a mí me flipa y cada día aprendo algo nuevo. Así que muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Mua!